Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, de nuevo con ustedes en modo gastronomía. Recuerden que estamos fomentando el consumo de cerdo criollo casco de mula y por ello hemos venido realizando estos videos donde estamos indicando cómo elaborar estos productos cárnicos de alta calidad que tienen gran demanda en el mercado, lo que convierte su elaboración y fabricación en una actividad y oportunidad comercial muy buena para emprendedores. Les recuerdo que en esta secuencia de videos gastronómicos vamos a ver la elaboración del chorizo de cerdo y también la preparación de la carne para hamburguesa de alta calidad. Bien, pasamos de inmediato a la elaboración del exquisito cábano, que es un producto cárnico procesado para convertirse en uno de los pasabocas más apetecidos. Desde luego con carne de cerdo criollo casco de mula, que reiteramos que esta carne posee las mejores características en cuanto a sabor comparado con otras carnes de cerdo de razas más comerciales. Debemos decir que la fórmula que dimos para el salchichón en el video anterior es casi la misma que vamos a utilizar en esta preparación para el cábano, excepto que cambia el condimento completo y vamos a utilizar un condimento que viene diseñado y producido especialmente para el cábano. También vamos a reducir la cantidad de agua a la mitad. O sea, ya no vamos a utilizar 2 kilogramos de escarcha de hielo, sino 1 kilogramo de escarcha de hielo. Esto porque el cábano es un producto más seco que el salchichón y otros cárnicos. Esta receta es para una preparación OH de 12 kilos en total. Recuerden que la carne debe estar madurada en no menos de 72 horas para que nos brinde las propiedades y características que necesitan estos procesos. Entonces empecemos alistando los ingredientes. 6 kilos de carne de cerdo casco de mula. Recuerden que la carne se debe presalar antes de congelarla para utilizarla el siguiente día en la elaboración de los productos cárnicos. 500 gramos de grasa de cerdo. 400 gramos de extensor de fórmula. Recuerden que simplemente es un ingrediente que ayuda a darle más cuerpo o más volumen a la pasta que vamos a obtener. En este caso vamos a utilizar el almidón de papa 400 gramos. Escarcha de hielo 1 kilogramo. Sal 192 gramos. Recuerden que ya se presaló la carne de cerdo a razón de 10 gramos por kilo de carne, así que vamos a agregar solo 112 gramos para completar el total de la sal para este preparado OH de 12 kilos. Sal curante 24 gramos. Ácido ascórbico 6 gramos. Es un antioxidante para la grasa. Fosfato 36 gramos. Los fosfatos permiten que la carne retenga humedad durante la cocción, por lo que el producto no perderá demasiado peso y volumen durante ese proceso. Cebolla cabezona 840 gramos. Ajos frescos 60 gramos. Condimento completo para cábano 96 gramos. Paprika 1 gramo. Cúrcuma 1 gramo. Humo líquido 24 gramos para esta fórmula. Este ingrediente nos va a determinar el sabor ahumado del producto. Carragenina 36 gramos. Es un ingrediente que ayuda a texturizar la emulsión y a retener la humedad y las propiedades del sabor de las carnes. Pimienta negra 12 gramos. Ají 1 gramo por kilogramo, si lo prefieren ligeramente picante, en este caso 12 gramos, y si no lo prefiere picante, no agregar ají, es opcional. El empaque a utilizar para el cábano es de colágeno, es un material orgánico que no necesita retirarse al momento de consumir el producto. Más adelante hablaremos de este empaque o funda para el cábano. Iniciamos el procedimiento. Vamos al proceso de molido de la carne. Recuerden que para estos procesos la carne presalada, antes de congelarla el día anterior, se debe cortar en trozos. Esta se muele con la grasa en una rejilla que permita un proceso de fino molido, como lo pueden ver.
Una vez molida la carne, de inmediato pasamos al cuteado de la carne en el cúter. Esta es una emulsión que vamos a formar acá, una mezclita bien, que sea lo más estable. El éxito de esto está en el tiempo de cuteado para evitar un recalentamiento de carnes, un excesivo fraccionamiento también aquí es clave. Entonces todas esas condiciones uno las va revisando cuando uno va armando ya su proceso. ¿Qué más viene? Eso es. Ahí están los ajos, ¿cierto? Sí, señor, ya está todo revuelto. Y como en el proceso del salchichón, aquí se le incorporan los ingredientes paulatinamente. Recordar siempre el control de temperatura. La pasta o emulsión debe estar siempre a baja temperatura o bien helada. Este es el que nos da la granulometría. La granulometría. De carne para la granulometría. Que quede con una mezcla mixta, groseramente, eso se llama así, mezcla mixta. Sí. Ya menos tiempo. Ya apenas es medio mezclar acá. Levantamos. El final del proceso de cuteado se puede determinar por la densidad de la emulsión, como en este caso. Vamos al proceso del empaque en la máquina empacadora, que funciona con un pistón en forma ascendente, enviando la pasta a una boquilla y finalmente lo conduce al empaque o funda. Esa es una funda de colágeno. Es una funda de colágeno este es un material propio de cábano que es hecho a partir de una proteína que se puede digerir, que se puede consumir. Por eso el cábano nunca se le retira la funda, porque esto es una funda natural. Es orgánica. Elaborada. Esto es obtenida a partir de este colágeno, usualmente de las pieles. Entonces, por eso se consumen. Y ya inclusive los chorizos, hay algunos chorizos que ya utilizamos fundas también de colágeno. Y la mayoría de los chorizos ya son fundas de colágeno. Una vez empacado el cábano, se le da o se le ajusta el tamaño o longitud que se requiera, corto o largo, dependiendo del gusto o de la presentación que le quiera dar el fabricante. Esto se hace anudando con un cordel o nylon el cábano en sus extremos. Una vez empacado el cábano, se deja en reposo por algunos minutos y se introduce al horno a una temperatura entre 70 a 74 grados centígrados por espacio de 30 minutos para su proceso de escaldado o cocido. Posteriormente se retira del proceso de cocido y lo dejamos reposar para que sus ingredientes interactúen, se solidifiquen y al otro día ya pueden degustar del mejor y exquisito cábano con carne de cerdo casco de mula.